Mi nombre es Claire Holloway. Tengo 30 años. Y la noche que mi familia me echó aprendí que en algunos hogares la mentira más ruidosa siempre se cree primero. Mi hermana estaba parada en el patio llorando tan fuerte que pensarías que toda su vida acababa de ser destruida, señalándome y diciendo que yo había arruinado su matrimonio. Mi madre no hizo ni una pregunta. Mi padre no pidió pruebas. Simplemente me miró con disgusto y gritó fuera. No eres digna de esta familia. Luego comenzó a arrojar mis cosas al césped. Mis zapatos golpearon el césped húmedo. Mis libros cayeron en la tierra. Un marco de fotos se rompió contra el camino. Mi hermana seguía sollozando que yo le había presentado a su esposo a la mujer que destruyó su hogar, que yo había abierto la puerta a su traición, que nada de esto habría sucedido si me hubiera mantenido alejada de su vida. Sabía que estaba mintiendo. Lo supe al instante. Pero cuando tu propia madre no te mira y tu padre está empujando tu maleta fuera del porche con el pie, la verdad comienza a sentirse más pequeña que la vergüenza. Así que no grité. No supliqué. Recogí lo que pude, caminé hasta la acera y me fui. Una semana después estaba sentada sola en una casa de carruajes alquilada con un libro abierto en mi regazo, tratando de enseñarle a mi cuerpo lo que se sentía estar en silencio nuevamente, cuando llegó un correo electrónico. El remitente me hizo sentarme derecha. El asunto hizo que se me cayera el estómago. Lo abrí, lo leí una vez, luego otra vez, y cuando llegué al archivo adjunto entendí exactamente por qué mi hermana había estado tan desesperada por culparme primero. En 20 minutos mi teléfono explotó. Mi hermana, por favor no envíes ese correo electrónico. Mi mamá, nos equivocamos. Por favor, danos una oportunidad. Mi papá, necesitamos hablar. Vuelve a casa. Miré la pantalla, pensé en el marco roto en el patio y respondí con 2 palabras: no, nunca. Pero antes de mostrarte lo que había dentro de ese correo electrónico y por qué convirtió a mi familia de justa a aterrorizada en menos de una hora, dime esto. Si tus propios padres te echaran por una mentira, ¿alguna vez los perdonarías? La verdad es que la noche que me echaron no fue el comienzo. Fue solo el momento en que la mentira de mi hermana finalmente encontró una audiencia. Me mudé a una pequeña casa de carruajes en el lado este de Savannah. 2 días después tenía paredes delgadas, escaleras estrechas, un cajón de cocina torcido que nunca cerraba por completo y una pequeña ventana sobre el fregadero que daba a una pared de ladrillos. No era bonito, pero era mío. Y había algo extrañamente reconfortante en estar en un lugar donde nadie pudiera decidir repentinamente que no pertenecía. Trabajaba como gerente de colecciones en un museo marítimo, lo que suena más grandioso de lo que es. La mayoría de los días mi trabajo significaba preservar mapas antiguos, catalogar instrumentos de barcos muertos y manejar objetos que habían sobrevivido a tormentas, guerras, agua salada y tiempo. Solía pensar que eso me mantenía tranquila bajo presión. Resopla, después de lo que pasó con mi familia me di cuenta de que simplemente me hacía buena para manejar cosas dañadas. Mi hermana mayor, Vanessa Holloway, vivía en un mundo completamente diferente. Presidía eventos de caridad, sonreía para revistas locales, organizaba almuerzos para personas a las que les encantaba ser fotografiadas ayudando a otros y se movía por Savannah como si cada habitación existiera para destacarla. Su esposo Adam Keller era arquitecto. Tranquilo, cortés, cuidadosamente hablado, el tipo de hombre en el que la gente confiaba de inmediato porque nunca parecía necesitar atención. Para los forasteros parecían perfectos. Para las personas que conocían a Vanessa lo suficientemente bien parecían manejados. 3 días después de que me mudé, mi mejor amiga Nina Brooks apareció con comida para llevar, 2 platos de papel y suficiente ira en mi nombre para calentar toda la casa. Nina diseñaba exhibiciones de museos, usaba manchas de pintura en sus jeans como si fueran parte de su personalidad y una vez fue vetada de un almuerzo de donantes por decirle a un miembro de la junta que su visión era simplemente una tontería costosa con mala iluminación. Se sentó con las piernas cruzadas en mi piso mientras le contaba todo. La acusación, los gritos, las cajas en el patio, la forma en que mi madre nunca preguntó si era verdad. Cuando terminé, Nina dijo: esa historia es demasiado limpia. Vanessa no entró en pánico e inventó eso en el acto. Lo construyó antes de que lo necesitara. Quería discutir principalmente porque estaba lo suficientemente cansada como para dudar de mí misma. O tal vez me perdí algo, dije. Tal vez realmente puse a Adam cerca de la persona equivocada en el momento equivocado. Nina dejó su tenedor y me miró directamente.
Claire, eso es exactamente en lo que confían personas como Vanessa. Te hacen cuestionar tu propia memoria mientras llevan a todos los demás hacia la versión que los protege. Luego dijo la frase que cambió la dirección de todo. Así que deja de pensar emocionalmente y comienza a pensar históricamente. ¿Qué pasó antes de la mentira? Al día siguiente, mientras estaba reetiquetando herramientas de navegación de latón en el almacén del museo, Nina me envió un mensaje de texto: Chloe Mercer hablará. No lo desperdicies. Chloe había copresidido galas benéficas con Vanessa y tenía uno de esos cerebros sociales que recordaba todo. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién se fue temprano? ¿Quién sonrió demasiado rápido? ¿Quién bebió demasiado? ¿Quién dijo una cosa en público y otra en el pasillo? Nos reunimos con ella esa noche en un bar de vinos cerca de Forsyth Park. Llevaba un lápiz labial rojo brillante y la expresión de una mujer que lamentaba haber aceptado esto incluso antes de que nos sentáramos. Al principio nos dio tonterías pulidas. Vanessa estaba bajo presión. El divorcio había sido emocional. Las familias eran complicadas. Luego Nina se inclinó hacia adelante y dijo: eso es elegante, Chloe, pero no responde a la pregunta real. ¿Por qué Vanessa estaba tan dispuesta a culpar a Claire? Chloe se quedó callada. Revolvió el hielo en su vaso una vez y bajó la voz. Porque ya tenía miedo de algo más, dijo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué otra cosa? Dudó, luego finalmente dijo: hubo rumores sobre Vanessa y un hombre de la Junta de Restauración. Nada público, solo susurros, lo suficiente como para que comenzara a observar a Adam de cerca, casi como si necesitara que fuera culpable antes de que nadie la mirara demasiado. Esa fue la primera grieta real. Luego Chloe nos dio un nombre: Grant Ellis. Él se encargaba de la logística para el fin de semana de preservación de la primavera. Ella dijo: si alguien sabe quién está donde él lo sabe. Después de que Chloe se fue, me senté allí mirando mi vaso. Nina ya estaba buscando su bolso como si la noche acabara de comenzar. Pero cuando llegué a casa la adrenalina desapareció y me dejó con algo más feo: agotamiento. Agotamiento real. El tipo que hace que desaparecer parezca más fácil que luchar. Miré los mensajes no leídos de mi madre pidiéndome que fuera razonable. Y por unos minutos honestamente consideré dejarlo pasar todo. Dejarlos quedarse con la mentira. Dejarlos quedarse el uno con el otro. Dejarlos fingir que yo era el problema si eso me compraba paz. Luego mi teléfono vibró. Nina me había enviado una foto del cajón torcido en mi cocina con una línea debajo. Incluso este cajón sabe que está roto. No significa que pretendas que funciona. Me reí a pesar de mí misma. Ese estúpido mensaje me impidió renunciar. Y a la mañana siguiente fui a conocer a Grant. Grant Ellis nos recibió en un restaurante de ostras en el río. Y desde el segundo en que se sentó fue obvio que odiaba el desorden. Parecía el tipo de hombre que planchaba sus camisas mientras escuchaba música clásica y usaba recordatorios de calendario para cosas que la mayoría de la gente confiaba en recordar. Su voz era tranquila, su reloj perfectamente pulido y sus primeras palabras fueron: no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque tu hermana cruzó una línea. Eso me dijo más de lo que podría haberlo hecho un chisme. A los hombres como Grant no les gusta el drama a menos que su silencio haya comenzado a sentirse como culpa. Explicó que los rumores sobre Vanessa habían comenzado meses antes de la solicitud de divorcio. Había estado pasando demasiado tiempo con Daniel Cross, un consultor de preservación casado que se movía por el mundo sin fines de lucro de Savannah como si perteneciera a todas partes y a ninguna parte a la vez. Al principio fue fácil de explicar. Reuniones de comité, planificación de donantes, horarios de eventos. Luego vinieron llamadas estratégicas nocturnas, solicitudes de habitaciones inusuales durante los fines de semana de la junta y 2 momentos separados en los que Vanessa comenzó a hacer preguntas extrañas sobre Adam: con qué mujeres había hablado en eventos del museo, si había parecido distraído. Últimamente, si alguien había mencionado que estaba hablando con alguien nuevo. Eso fue lo que me molestó, dijo Grant. No estaba preguntando como una esposa que estaba preocupada. Estaba preguntando como alguien que redactaba una defensa antes de que llegara la acusación. Mi pecho se enfrió. ¿Estás seguro? Me dirigió una mirada tan nivelada que casi me avergonzó por preguntar. Claire, administro personas para ganarme la vida. Sé la diferencia entre pánico y planificación.
Luego deslizó una copia impresa doblada sobre la mesa. Era una hoja de logística de un fin de semana de preservación en Charleston. La mayor parte era rutina. Horas de llegada, notas de habitaciones, contactos de proveedores, pero allí escrito a mano en el margen había 2 ajustes discretos. Vanessa Holloway, Daniel Cross, mismo piso, misma ala. Reasignación silenciosa. Sin copias de los cónyuges. Nina exhaló en voz baja. Miré la página y sentí que mi estómago se tensaba. Era algo, pero no suficiente. No para gente como mis padres. No para una mujer como Vanessa. Ella puede explicar esto, dije. Coincidencia relacionada con el trabajo. Mala óptica. Grant asintió. Probablemente. Por eso necesitas algo de dentro del matrimonio. Me dio el nombre de Adam antes de que preguntara. Sospechaba que algo andaba mal mucho antes de que ella presentara la demanda. Pero Vanessa habló primero y una vez que lo hizo todos los demás dejaron de hacer preguntas. Me puse en contacto con Adam esa noche. Esperaba silencio, tal vez ira, tal vez una negativa cortés. En cambio respondió en menos de 10 minutos. Nos reunimos mañana, funciona. Nos reunimos a la mañana siguiente en un banco a la sombra en una de las antiguas plazas de Savannah. Adam parecía un hombre que había estado perdiendo el sueño durante meses y solo recientemente lo había admitido. No perdió el tiempo. Vanessa les dijo a nuestras 2 familias que me presentaste a alguna mujer a través del museo, dijo. Dijo que se cruzaron límites emocionales. Lo miré directamente a los ojos. ¿Fue así? Todo su rostro se endureció. No. Hablé con ese donante 2 veces, ambas veces en público, y ambas conversaciones duraron tal vez 5 minutos. Vanessa necesitaba una versión de los hechos que la hiciera parecer herida en lugar de culpable. Le entregué la copia impresa de Grant. La leyó lentamente con la mandíbula tensa. Lo sabía, murmuró. Luego me contó algo que cambió toda la historia. Meses antes, una de las confirmaciones de hotel de Vanessa se había sincronizado accidentalmente con una vieja tableta compartida. Ella lo eliminó antes de que él pudiera guardarlo. Pero recordó el nombre del hotel porque no era uno que usaran como pareja y no tenía ninguna razón para hacerlo. En el momento en que lo dijo, todo mi cuerpo se quedó quieto. El Ashcroft House Hotel, una propiedad boutique en las afueras de Savannah. Lo conocía porque el museo había organizado una cena de donantes allí el año anterior y yo había coordinado las listas de contactos de reservaciones. Eso significaba que si Vanessa había reutilizado un antiguo perfil de reserva vinculado a ese evento y se había olvidado de eliminar mi correo electrónico del museo del sistema de notificación posterior, cualquier corrección, resumen de facturación o aviso de habitación automatizado podría haberme sido enviado por error. Era una posibilidad remota y antes de que la persiguiéramos el universo nos lanzó una distracción. Chloe le envió un mensaje de texto a Nina esa misma tarde sin aliento con nuevos chismes. Aparentemente alguna mujer en la iglesia afirmaba que Daniel ni siquiera era el único hombre con el que Vanessa se había acercado demasiado. Durante 2 horas Nina y yo perseguimos esa pista con fuerza. No llegó a ninguna parte. Callejón sin salida, chisme malo, tal vez ruido deliberado. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche con dolor de cabeza y una pila de papeles y dije, ¿qué pasa si todo esto son solo susurros y coincidencias? Nina se apoyó contra mi mostrador con los brazos cruzados. Entonces lo averiguamos y paramos. Pero no nos detenemos solo porque Vanessa es mejor en la actuación que tú. Ella tenía razón. Así que en lugar de confrontar a mi hermana con medias pruebas y dejarla llorar para salir de eso, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar algo por lo que no pudiera actuar. Algo que no le importara lo convincente que llorara algo escrito. El día siguiente fue una tortura. Pasé la mañana en el museo fingiendo funcionar como un ser humano normal mientras mis pensamientos seguían dando vueltas a la misma posibilidad. Durante el almuerzo resopla saqué archivos archivados de la cena de donantes del museo en Ashcroft House y busqué cada vieja hoja de logística, lista de habitaciones y perfil de notificación que pude encontrar. Allí estaba un perfil de evento interno del año anterior con mi museo adjunto como contacto secundario para ajustes de reservaciones y correcciones de facturación. No notas de invitados privadas, sino el desbordamiento administrativo en el que nadie piensa hasta que sale mal.
Si Vanessa había reutilizado parte de ese perfil de evento al reservar una estadía privada y no había eliminado mi dirección, el sistema del hotel podría enviarme algo por error. Eso era todo lo que necesitaba, un camino. Redacté un mensaje cuidadoso a las relaciones con los huéspedes. No acusé a nadie. No mencioné una aventura ni a mi familia ni al divorcio de Vanessa. Simplemente expliqué que creía que mi correo electrónico del museo aún podría estar adjunto por error a un perfil de reserva reutilizado de un evento sin fines de lucro anterior y pregunté si algún aviso administrativo reciente había sido mal encaminado. Luego lo envié y traté de no revisar mi bandeja de entrada cada 3 minutos como una lunática. A la tarde siguiente estaba empezando a pensar que la pista estaba muerta. A las 3 de la tarde me odiaba por tener esperanzas. A las 4 de la tarde estaba en la sala de preparación del museo sosteniendo una brújula de latón restaurada y pensando que tal vez la prueba no importaría de todos modos. Tal vez mi familia ya había elegido la historia que prefería porque era más fácil que la vergüenza. Luego mi teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico. Remitente: relaciones con los huéspedes de Ashcroft House. Asunto: corrección del contacto de notificación secundaria / resumen de facturación adjunto. Dejé la brújula y abrí el correo electrónico. La primera línea fue cortés. La segunda lo cambió todo. El hotel se disculpó por las molestias y confirmó que mi dirección de correo electrónico había permanecido adjunta por error como contacto de notificación secundario en un perfil de reservación ejecutiva reutilizado. Adjuntos para mis registros estaban los avisos de reservación corregidos y los resúmenes de facturación que se habían generado antes de que se descubriera el error. Mis manos no temblaron. No al principio. Abrí el PDF y leí cada página. Vanessa Holloway, Daniel Cross, 2 suites contiguas, 2 fines de semana separados, preferencia de privacidad solicitada, servicio de vino nocturno, registros de ballet, servicio de habitaciones después de la medianoche, una nota que menciona arreglos de acceso discretos. Volví al cuerpo del correo electrónico y lo leí de nuevo porque necesitaba estar absolutamente segura de que entendía lo que estaba viendo. Y allí estaba, simple y devastador. Esto no era chisme, sospecha o alguna misteriosa advertencia anónima. Era una corrección administrativa limpia del propio hotel explicando que mi antiguo correo electrónico del museo había permanecido vinculado a un perfil de reservación reutilizado y que los registros adjuntos se habían generado antes de que se corrigiera el error. Ese fue el correo electrónico. Esa fue la cosa a la que mi familia tuvo miedo. Una confirmación aburrida, profesional e imposible de llorar de que mi hermana había estado exactamente donde no debería haber estado con exactamente el hombre con el que no debería haber estado durante el mismo periodo de tiempo en que me acusaba de arruinar su matrimonio. Le envié un mensaje de texto a Nina con 3 palabras: lo tengo. Ella llamó de inmediato: léemelo. Lo hice. Cuando terminé, ella ya estaba en su auto. Nos sentamos en el estacionamiento del museo con el archivo adjunto abierto entre nosotras y ella dijo: por eso a la gente como Vanessa le teme al papeleo. Se puede discutir con el drama. No se puede con los registros. Todavía tenía una opción que tomar. Enviarlo inmediatamente o confrontar a Vanessa primero. Elegí la confrontación. En parte porque quería ver su rostro cuando la actuación fallara. En parte porque los mentirosos acorralados a veces revelan más de lo que pretenden. Abrió la puerta de su casa adosada con un suéter color crema y maquillaje pulido, como si la mujer que había sollozado en el patio de nuestros padres hubiera sido interpretada por una doble de cuerpo. ¿Qué quieres?, espetó. Entré antes de que pudiera bloquearme. Para saber por qué me culpaste por tu divorcio antes de que nadie preguntara qué estabas ocultando. Ella soltó una risita dura. Eres increíble. Levanté mi teléfono. Ashcroft House no está de acuerdo. La reacción fue pequeña, pero la vi. Un parpadeo, una pausa, un segundo donde la actriz dentro de ella perdió su señal. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Le entregué la primera página del resumen de facturación. Sus dedos se tensaron. Sus ojos se cayeron. Cuando volvió a mirar, el miedo finalmente había reemplazado a la actuación. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Del correo electrónico que tu descuido envió a la persona equivocada. Dijo que intentó la negación, luego la indignación, luego la ofensa. ¿Así que ahora me estás espiando? No dije,
Reutilizaste un antiguo perfil y accidentalmente te delataste. Se dio la vuelta, luego dijo lo único que hizo que toda la habitación se enfriara. Adam ya se iba. Me acerqué. ¿Entonces por qué culparme? Ella se dio la vuelta y siseó porque eras conveniente. 4 palabras. Eso fue todo. Sin tristeza, sin disculpas, sin pánico, solo derecho. Mi vida había sido más fácil de sacrificar que su reputación. Esa frase mató el último poco de simpatía que me quedaba. Salí sin decir otra palabra. A mitad de la cuadra mi teléfono comenzó a iluminarse con llamadas de mi madre, luego de mi padre, luego de Vanessa. No respondí a ninguna de ellas. Ya lo sabían. La única pregunta ahora era qué haría yo con eso. Esa noche Nina y yo extendimos todo sobre la mesa de mi cocina como si estuviéramos construyendo una exhibición legal en lugar de sobrevivir a una traición familiar. Las notas de alojamiento de Grant, la línea de tiempo de Adam, la captura de pantalla de la amenaza de Vanessa, el correo electrónico del hotel en sí, los resúmenes de facturación adjuntos, la redacción importaba, el orden importaba y sobre todo la fuente importaba. Si simplemente reenviara las facturas del hotel, Vanessa diría que las robé o manipulé. Pero el correo electrónico de relaciones con los huéspedes cambió eso. Explicó exactamente por qué los registros me llegaron y hizo que todo fuera más difícil de torcer. Construimos el correo electrónico con cuidado. Sin gritos, sin insultos, sin melodrama, solo cronología y pruebas. Lo dirigí a mi madre, mi padre, Adam y Vanessa. El asunto decía corrección de falsa acusación y documentación adjunta. En el cuerpo declaré que había sido acusada falsamente de causar la ruptura del matrimonio de Vanessa al presentarle a Adam a otra mujer. Declaré que esa mañana había recibido una corrección administrativa del Ashcroft House Hotel confirmando que mi correo electrónico del museo había permanecido adjunto por error a un perfil de reservación reutilizado. Declaré que los registros adjuntos documentaban que Vanessa Holloway y Daniel Cross reservaron suites contiguas durante el mismo periodo en que Vanessa redirigió las sospechas hacia mí. Luego adjunté el correo electrónico del hotel en sí seguido de los resúmenes de reservaciones. Al final escribí una última línea: no continuaré cargando con la culpa que fue fabricada para proteger la traición de otra persona. Lo envié a las 8:12 de esa mañana. 7 minutos después Vanessa llamó. Luego de nuevo, luego mi madre. Luego mi padre. No respondí a ninguna de ellas. A las 8:29 comenzaron los mensajes de texto. Vanessa, por favor no envíes ese correo electrónico a ninguna otra parte. Mi madre, nos equivocamos. Por favor, danos una oportunidad. Mi padre, necesitamos hablar. Vuelve a casa. Luego otro de él. Esto debe permanecer en privado. ¿Privado? Esa palabra casi me hizo reír. No había nada privado en que arrojaran mis pertenencias al patio como basura. Miré la pantalla, recordé el sonido de la voz de mi padre diciéndome que no era digna de la familia y devolví 2 palabras: no, nunca. Adam llamó desde un número que todavía tenía sin silenciar. Y cuando respondí estuvo en silencio por un momento antes de decir gracias. No porque estuviera feliz, no porque la verdad facilitara el divorcio, sino porque alguien finalmente había escrito lo que Vanessa había pasado semanas tratando de enterrar en la actuación. Me dijo que su abogado usaría el correo electrónico y los archivos adjuntos. También dijo que la esposa de Daniel ya había cuestionado algunos cargos de hotel inexplicables una vez antes y le habían mentido. Ahora tenía razones para dejar de aceptar respuestas vagas. Alrededor del mediodía mi madre apareció en el museo. Una voluntaria vino a decirme que una mujer molesta estaba esperando en el vestíbulo. Y en el segundo en que la vi de pie debajo del mural de barcos sacudidos por la tormenta retorciendo la correa de su bolso, supe por qué había venido. Claire, por favor, dijo en el segundo en que me vio. No nos hagas esto. Esa palabra nosotros aterrizó como un insulto. Ya me hiciste algo, dije. Me echaste sin hacer una sola pregunta. Comenzó a llorar de inmediato. Vanessa nos lo dijo. Sé lo que Vanessa te dijo, interrumpí. Quiero saber por qué a mi propia madre no le importó si era verdad. Intentó el lenguaje habitual. Emoción, confusión, familia, pánico. Luego la verdadera oración finalmente se escapó. Si esto se difunde, Vanessa podría perderlo todo. Ahí estaba.
No dolor por mi miedo por ella. Debería haber pensado en eso antes de usar mi vida como relleno, dije. Extendió la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás. Vuelve a casa, susurró. Podemos arreglar esto. La miré por un largo momento y dije: una casa no es un hogar cuando echa a la hija equivocada para proteger a la culpable. Esa noche mi padre envió un mensaje de texto pidiéndome que fuera a la casa para una conversación. Fui porque parte de mí necesitaba escuchar cómo sonaba la verdad en esa habitación una vez que la mentira dejaba de funcionar. Vanessa ya estaba allí, pálida, enojada. Mi madre tenía pañuelos listos sobre la mesa de café. Mi padre se paró detrás de su silla como si la postura pudiera de alguna manera crear dignidad. Comenzó con: has dejado claro tu punto. No dije: los documentos dejaron claro mi punto. Solo los reenvié. Vanessa comenzó a hablar sobre presión, soledad, tensión emocional, como los matrimonios son complicados, como suceden los errores. Luego suavizó su voz y dijo: nunca quise que Claire saliera tan lastimada. La miré fijamente. Usaste mi nombre antes de que nadie hiciera preguntas. Querías que saliera lo suficientemente lastimada como para salvarte. Por primera vez en toda la noche nadie me interrumpió. Mi padre finalmente preguntó: ¿qué quieres? Esa fue la primera pregunta real que alguien me había hecho desde el patio. Quiero la verdad, respondí claramente. No causé su divorcio. No traicioné a esta familia. Me echaron porque Vanessa mintió. El silencio se prolongó. Luego mi padre dijo sin mirarme: no causaste el divorcio. Mi madre agregó: actuamos demasiado rápido. Demasiado rápido, no cruelmente, no vergonzosamente, demasiado rápido. Luego miré a Vanessa y pregunté: ¿lo admites? Cerró los ojos y susurró: sí. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sintió tarde, delgado, cobarde. Y luego mi padre arruinó incluso eso al decir: ahora necesitamos manejar esto como una familia. Fue entonces cuando entendí exactamente lo que querían. No justicia, no curación, contención. Así que me levanté y dije: no están pidiendo perdón. Están pidiendo control. Nadie lo negó. Salí por segunda vez. Y esta vez nadie fingió no saber por qué. Una vez que la verdad fue escrita, dejó de pertenecer solo a mi familia. El abogado de Adam solicitó copias del correo electrónico del hotel y los archivos adjuntos y se los envié. Daniel Cross renunció abruptamente a 2 comités de preservación en la misma semana. Una familia de donantes se retiró silenciosamente de un evento que Vanessa debía ayudar a dirigir. Un copresidente de la caridad encontró una excusa de programación para distanciarse. Nada de eso sucedió porque corrí por la ciudad contándole a todos mis asuntos. Sucedió porque una vez que existen pruebas, la gente comienza a hacer sus propias preguntas. Y mi hermana había construido toda su vida bajo el supuesto de que nadie lo haría jamás. 3 días después Vanessa apareció sola en mi casa de carruajes. Sin maquillaje, sin sonrisa pulida, sin testigos. Estaba parada detrás de la puerta mosquitera con los brazos cruzados como si tuviera frío. ¿Puedo entrar?, preguntó. Mantuve la pantalla entre nosotras. Di lo que viniste a decir. Parecía más pequeña de lo habitual, pero no más suave. Esa es una diferencia importante. Daniel está negando todo más allá de la amistad, dijo. Adam está usando los registros. Mamá no puede dormir. Papá ni siquiera me mira. Obtuviste lo que querías. Esa frase me dijo que todavía no entendía nada. No dije: lo que quería era no ser echada de mi casa por tu mentira. Su mandíbula se tensó. Estaba desesperada. Fuiste deliberada. Se estremeció ante eso. Por un segundo casi vi honestidad. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Llegó exactamente tan lejos como estabas dispuesta a dejarlo llegar siempre y cuando aterrizara en mí en lugar de ti. Luego me preguntó si hablaría con Adam y le pediría que fuera razonable. Realmente me reí. Me culpaste por tu divorcio. Me echaron. ¿Y ahora quieres que te ayude a gestionar las consecuencias? Soy tu hermana, espetó. Lo eras, dije en voz baja. Justo hasta el momento en que decidiste que mi vida era un daño colateral aceptable.
Me miró como si la hubiera traicionado, lo que habría sido gracioso si no fuera tan patético. Entonces eso es todo, exigió. Me estás cortando para siempre. Pensé en los años de excusas, en la forma en que me había llamado conveniente, en la total ausencia de una verdadera disculpa. No dije. Tú me cortaste primero. Solo me niego a arrastrarme de vuelta. Se fue furiosa. Curiosamente eso me hizo sentir más ligera. La ira significaba que me había escuchado incluso si nunca lo admitiría. Mi madre llamó esa noche pidiéndome que fuera compasiva. Mi padre envió un mensaje de texto 2 días después proponiendo consejería familiar ahora que todo estaba al descubierto. Ignoré ambos, no porque quisiera venganza para entonces, sino porque finalmente había aprendido la diferencia entre curación y ser arrastrada de vuelta a una actuación. Alrededor de la misma época mi directora del museo me llamó a su oficina. Entré preparándome para la posibilidad de que el nombre de Daniel Cross pudiera filtrarse en mi vida laboral. En cambio dijo: he escuchado que puede haber consecuencias personales que afecten a algunos círculos sin fines de lucro. Si alguien intenta arrastrar al museo o a tu papel en chismes, lo cerraremos. Casi lloré por la pura falta de familiaridad de ser protegida sin tener que suplicar por ello. Pasaron semanas. La casa de carruajes comenzó a sentirse menos como exilio y más como un comienzo. Nina me ayudó a pintar una pared de color azul marino porque, en sus palabras, necesitas al menos una superficie en este lugar que se vea como un futuro. También siguió trayéndome pequeños regalos prácticos: una caja de herramientas, trapos de cocina decentes, etiquetas para mis frascos de despensa, una lámpara que realmente iluminaba toda la habitación. Cada una de esas cosas significó más que los grandes mensajes emocionales que mi familia comenzó a enviar una vez que se dieron cuenta de que no iba a volver automáticamente. Mi madre finalmente me dejó un mensaje de voz diciendo: sé que te fallamos. Fue lo más cerca que estuvo de una verdadera disculpa. Mi padre nunca llegó tan lejos. Su remordimiento siguió siendo procesal, como si una declaración corregida pudiera equilibrar la humillación pública. No pudo. Y en la tranquilidad después de todo me di cuenta de algo sobre las historias de venganza que nadie dice lo suficiente. La venganza no siempre se trata de destruir a alguien. A veces se trata de negarse a seguir cargando con lo que te ponen. A veces se trata de dejar que la verdad haga el trabajo pesado mientras sales de debajo de la mentira. Aproximadamente un mes después del correo electrónico, Adam pidió reunirse una última vez en una cafetería cerca del río. Para entonces el divorcio había pasado del shock a la logística y parecía menos destrozado que antes, aunque todavía cansado de esa manera profunda y permanente que la traición deja en un rostro. Deslizó un documento sobre la mesa y dijo: es posible que quieras esto. Era una declaración firmada por él, confirmando en lenguaje sencillo que nunca había interferido en su matrimonio, nunca había fomentado ninguna relación inapropiada y había sido falsamente culpada después de que la participación de Vanessa con Daniel Cross comenzara a salir a la superficie. Lo miré fijamente por un largo momento. Después de semanas de defender mi realidad, allí estaba por escrito de la única persona cuya voz hacía imposible revivir la mentira. No tenías que hacer esto, dije. Puso una media sonrisa cansada. Tal vez no, pero estoy harta de ver a Vanessa reescribirlo todo. Luego agregó la frase que se quedó conmigo más tiempo que el propio papel. Eras la única persona honesta en una casa llena de actuaciones. Ese fue el verdadero centro de toda la historia, la actuación. Vanessa actuó como víctima. Mi madre actuó como paz. Mi padre actuó como autoridad y durante años yo actué como perdón, esperando que eventualmente me ganara la justicia. No lo hizo. Una vez que dejé de actuar, todo cambió. Mis padres luego trajeron las últimas cosas que quedaban en su casa. Mi madre lloró en el camino de entrada. Mi padre llevó la caja más pesada, como si el trabajo silencioso pudiera de alguna manera representar el remordimiento. Cuando dijo: siempre hay un lugar para ti con nosotros, respondí: no lo había cuando importaba. No tuvo respuesta. Tal vez ese fue el primer silencio honesto que me había dado. Vanessa se mudó de la casa adosada no mucho después. Daniel Cross desapareció del circuito sin fines de lucro. Mi hermana no lo perdió absolutamente todo. La gente como Vanessa rara vez lo hace. Pero perdió algo en lo que siempre había confiado: el poder de dar forma a la narrativa antes de que llegaran los hechos. En cuanto a mí, me quedé en Savannah. Mantuve mi trabajo.
Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Aprendí que Escalón en la casa de carruajes crujía y dejé de oírlo como Soledad. Nina siguió insistiendo en que parecía más alta últimamente. Tal vez lo hice. La vergüenza dobla la columna vertebral más que el dolor. En el aniversario de la noche en que me echaron, mi madre envió un mensaje de texto. Todavía rezo para que vuelvas con nosotros. Lo miré fijamente por un tiempo antes de responder. Volví a mí misma. Eso tiene que ser suficiente. Y lo fue, porque el verdadero final de esta historia no es solo que un correo electrónico cambió todo. Es como cambió todo. El correo electrónico era del Ashcroft House Hotel, enviado por relaciones con los huéspedes para corregir un error de contacto que Vanessa nunca notó. Explicó que mi antiguo correo electrónico del museo había permanecido adjunto por error a un perfil de reservación reutilizado e incluyó resúmenes de facturación que mostraban que Vanessa y Daniel reservaron suites contiguas durante la misma semana en que me acusaba de arruinar su matrimonio. Ese correo electrónico expuso la aventura, expuso la mentira, expuso cuán rápido mi familia eligió la conveniencia sobre la verdad y expuso cuán aterrorizados se volvieron en el momento en que el papeleo reemplazó al drama. Por eso los mensajes llegaron tan rápido. No porque de repente me amaran mejor, sino porque de repente entendieron que tenía pruebas. La gente habla de venganza como si tuviera que parecer fuego para contar. La mía no. La mía parecía un asunto limpio, un archivo adjunto de hotel y el fin de mi cooperación. La mía parecía negarme a volver a casa solo porque las personas que me rompieron finalmente se habían asustado. La mía parecía dos palabras: no, nunca. Mi mamá me echó porque mi hermana me culpó por su divorcio. Luego un correo electrónico cambió todo. No porque creara la verdad, sino porque obligó a todos los que se escondían de ella a finalmente verla por escrito. Y aquí está la pregunta que todavía se queda conmigo. Cuando la gente solo se disculpa después de que las pruebas los acorralan, ¿es eso amor o solo miedo con un rostro más suave? Desde mi punto de vista personal, esta historia se siente como una poderosa lección de vida sobre la verdad, el respeto propio y la importancia del pensamiento crítico. A veces las personas se apresuran a juzgar sin buscar conocimiento o comprensión real, y eso puede dañar profundamente las relaciones. Es por eso que la educación, la conciencia emocional y la capacidad de cuestionar lo que escuchamos son habilidades tan valiosas en la vida. El conocimiento útil nos ayuda a mantener la calma, pensar con claridad y proteger nuestra integridad cuando las situaciones se vuelven injustas. Al final, la verdad a menudo habla más fuerte que las acusaciones. Entonces me gustaría preguntarte, si estuvieras en esta situación, ¿lucharías por probar la verdad o elegirías alejarte y empezar de nuevo?